pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Un versículo bien conocido, Hebreos 11:1, y muchas veces memorizado por los hijos de Dios, ¿no? Es bastante conocido. Y en esta mañana, mis amados, que tengan un buen día. Les saludo en el amor de Cristo. La paz y la misericordia de Dios sea con cada uno de ustedes. Vamos a compartir la palabra de Dios. Y antes de ello vamos a pedirle a nuestro amado Padre Celestial que nos bendiga con su palabra, que su presencia sea con nosotros. Amantísimo Dios, Padre Santo, Señor de la gloria, en esta mañana, como todos los días de lunes a viernes, Señor, queremos compartir tu palabra, queremos que nos hables, Señor, queremos que pongas esa disposición en nuestro corazón, que prepares nuestros corazones, que nos hables a través de tu Santo Espíritu, Señor, para poder apreciar tu palabra de manera integral, Señor, y que podamos dar fruto a 70, 80, 100 por uno, Señor. En el nombre de Jesús te entregamos este devocional en este día. Amén y amén. ¿Cuál sería la definición entonces de la fe? La palabra dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Así como nuestras vistas físicas es el sentido que nos da de la convicción del mundo material, la fe es el sentido que nos da la convicción del mundo invisible, el mundo espiritual, ¿verdad? La fe tiene sus evidencias. No estamos hablando sobre un acto de fe a ciegas, pero sus evidencias no pueden ser medidas en un laboratorio, tienen que ser entendidas espiritualmente. La fe va más allá de lo que aprendemos por medio de nuestros sentidos. El autor está diciendo que ella tiene sus evidencias, sus pruebas no son las de los sentidos, los cuales producen incertidumbre. Con nuestras vistas físicas podemos ver y tener la convicción de la evidencia de las cosas visibles. La fe es el órgano que permite a la gente ver el orden invisible. Solamente los hijos de Dios pueden hacer eso, ¿verdad? Tener convicción de aquello que esperamos, que es una certeza, una confianza, pero que no lo vemos. Es decir, si tú tienes la sustancia ante ti, frente a ti, y si tú o usted puede verla, ¿de qué le sirve la fe? O sea, la fe es aquello que no vemos todavía. La fe se necesita para aquello que no podemos ver ni tocar. La fe no contradice a la razón, a pesar de que puede ir más allá de la razón. Yo pudiera demostrar objetivamente que la Biblia es el libro más único y original jamás publicado y que ha impactado a la sociedad más que a cualquier otro libro. Pero solo la fe puede probar que la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, esta es una creencia que va más allá de la razón, pero no en contra de la razón. Volvemos a compartir, es decir, valga la redundancia, es pues la fe, la certeza, la convicción. La fe no es una simple creencia o un entendimiento intelectual. Es la disposición de confiar, creer y aferrarse. En Hebreos capítulo 11, versículo 2 dice: por la fe permitió salir adelante a personas en el pasado, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Porque por la fe los antiguos, todos los grandes ejemplos de consagración, tienen diferentes personalidades, circunstancias, pero todos tenían una cosa en común, que era la fe. Alcanzaron buen testimonio. Estos cristianos judíos habían sido desalentados y estaban pensando en renunciar a Jesús y a un cristianismo distintivo. Ellos necesitaban un buen testimonio, por lo que necesitaban estos ejemplos de fe para sacarlos del desánimo. Y en Hebreos 11:3 que encontramos que la fe da entendimiento al mundo invisible. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra. ¿Cómo es que el universo fue constituido por la palabra de Dios? Sucedió cuando Dios dio la orden que sea la luz, y lo encontramos en Génesis 1:3, como lo explica el salmista: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, porque él dijo y fue hecho.
Él mandó y existió. Salmo 33, 6, 9. Por la fe también entendemos nosotros, no vivimos este acto de creación, solo lo sabemos por fe. También lo sabemos por la razón porque sabemos que el mundo fue creado y creado por un diseñador inteligente. Una vez más, esta fe va más allá de la razón, pero no contradice la razón. Incluso en ocasiones, cuando parece que Dios espera una fe que contradice a la razón, un análisis de cerca nos revela que no. Por ejemplo, pareciera contradecir a la razón que Dios espera que Abraham creyera que la matriz muerta de Sara podía concebir un niño, pero no es irrazonable creer que el Dios que creó la vida y la matriz pudiera hacer esto, y lo haría de acuerdo a su promesa. Por la fe entendemos, este texto nos dice que Dios creó al mundo con fe, como Dios ve y como todas las cosas, la fe en el sentido humano es superficial para Él. Si la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿qué no puede ver Dios? ¿Qué podría esperar un ser soberano? De modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La mayoría de los científicos de la época en que fue escrito Hebreos creía que el universo había sido creado de materia ya existente, no de la nada, no de lo que no se veía, pero la Biblia corrige este malentendido. Y ese es el conflicto que hasta hoy existe, ¿verdad? La fe en el comienzo de la historia del hombre, como dice Hebreos 11:4, la fe de Abel, por ejemplo. La fe de Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. La diferencia entre el sacrificio de Caín y el sacrificio de Abel lo encontramos en Génesis 4, el versículo 3 y 5. No era que no era de animales y el otro de vegetales. La diferencia fue que el sacrificio de Abel fue hecho por la fe. El sacrificio de Abel fue preferido sobre él de su hermano por ninguna otra razón más que porque este fue sacrificio por fe, porque sin duda la grasa de animales brutos no tenía un olor tan dulce como para que su olor pudiera apaciguar a Dios. ¿Cómo Dios dio testimonio de las ofrendas de Abel? Vamos a preguntarnos. Es probable que Dios mostrara su agrado por el sacrificio de Abel consumiéndolo con fuego del cielo, como pasó con la dedicación del tabernáculo en Levítico 9:24. Y qué tremendo aún la fe, siendo aún muerto, aún habla por ella, ¿no? Justo después de terminar con el ejemplo de Abel, el autor nos recuerda que la fe no es necesariamente recompensada en la tierra, pero Dios mismo da testimonio de la virtud de los fieles. La sangre de Abel aún nos habla, recordándonos el valor de la eternidad. También podemos recordar la fe de Enot. Enot es uno de los hombres misteriosos del Antiguo Testamento que se menciona solamente en Génesis 5, 21, 24 como el hombre que caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enot, ¿verdad? Muchas tradiciones judías y cristianas hacen que de Enot el destinatario de revelaciones espectaculares se conoce como un profeta. Judas 14:15 lo pueden ver. Pero el valor de otras profecías atribuidas a él es incierto, en el mejor de los casos. Por la fe, dice Enot, fue traspuesto para no ver muerte. El autor de Hebreos asume que solo un hombre de fe puede disfrutar de una relación de comunión tan cerca con Dios. Evidentemente, cualquiera que tenga este tipo de comunión con Dios debe haberle agradado, y al agradar a Dios, Enot cumplió con el propósito por el que el hombre fue creado. Y lo encontramos en Apocalipsis 4:11. Y la condición, pero sin fe, es imposible agradar a Dios. Esta es la fe básica requerida para cualquiera que busque a Dios. Uno debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Debemos creer que Dios está ahí y que Él se revela a sí mismo a los corazones que los buscan. El autor de Hebreos no dice que es difícil agradar a Dios sin fe. Dice que es imposible.
¿Entienden? O sea, estamos entendiendo, ¿verdad? Estos dos elementos parecen de lo más simple, pero desgraciadamente, ¿cuántos cristianos actúan como si Dios no viviera y cuántos otros, a pesar de que lo buscan, no le esperan como galardonador? Es decir, hay como una especie de religiosidad. Se hace oraciones, todo, pero no hay una fe genuina. Porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. En Hebreos 17:7, la fe de Enoc, encontramos que la fe de Enoc, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor dice que Noé preparó el arca en la que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Qué tremendo, ¿verdad? Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, Noé fue advertido de algo que nunca había pasado antes. Su fe fue demostrada no solo al creer que llegaría el diluvio, sino al hacer lo que Dios le dijo que hiciera con respecto al diluvio. Es decir, recordemos que en ese lugar nunca había llovido y que le diseñó el arca, ¿no? Para que la hiciera. Y era como una locura hacer un arca porque iba a haber un diluvio en un lugar donde nunca había llovido. Era como para entrar en dudas, pero él sabía que Dios decía y le creyó a Dios y por esa fe la construyó y por construir el arca él se salvó y su familia y condenó al mundo, ¿no? Por esa fe de Noé. Aquí la Biblia nos deja registrado todo lo que estos grandes hombres de Dios, hombres de fe, nos inspiran a nosotros y nos ayudan a continuar. Muchas veces pareciera que la promesa tarda, pero no tarda, hermanos. Dios ha prometido que nosotros sigamos adelante con fe, sin dudar. Vemos el mundo cómo está conmocionado por que las noticias no son buenas, ¿verdad? Son noticias funestas de escasez de alimentos, de hambruna, de muerte. Y ya también en la palabra de Dios en el Apocalipsis nos advertía de estos tiempos. Pero a nosotros Dios no nos va a dejar. Esa es la fe que tenemos que tener y continuar. Mis amados, la luz de Dios está iluminándonos en todas partes y todo lo que necesitamos hacer es abrir los ojos para verlo. Es por eso que los niños no tienen ningún problema con esto. El concepto de Dios debería de ser una de las ideas más difíciles de entender para los niños, ya que Dios no puede ser visto. Sin embargo, los niños no tienen ninguna dificultad para creer que Dios existe. ¿Eres una persona de fe? ¿Tienes un hambre de que haya algo mejor en tu vida? ¿Hay una convicción de que Dios está listo para contestar tu lloro, tu necesidad? De hecho, ya lo ha contestado en Cristo. ¿Estás listo entonces o estás lista para comprometerte a ti mismo, a ti misma, a obedecer lo que Él dice? A aceptar su veredicto, su punto de vista como el verdadero, a pesar de los gritos de reclamos que se derraman muchas veces. ¿Cómo está tu corazón? ¿Tienes fe en realidad? La fe es creer aquello que todavía no ves. Y si eres ese tipo de persona que tienes fe, puedes unirte a Dios con libertad y con confianza y pedirle a Él lo que tú quieras, porque te acercas creyendo que Él es Dios y que Él es galardonador de los que le creen. Mi amigo, mi amiga, solo la fe nos hace soportar las dificultades que nos permiten alcanzar lo que anhelamos. Otros experimentaron vituperios y azotes y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. La fe es el motor que nos hace impulsar y mantenernos firmes a pesar de las aflicciones. La fe nos da la fuerza que se necesita para conquistar grandes batallas. Mis amados, llenémonos de la fe a través del conocimiento de Dios, de su palabra. Creamos firmemente a su palabra. Al escrito está. Así que sigamos adelante con fuerza, con fe. Creámosle a Dios. Él está siempre al lado nuestro. Solo tenemos que creernos.
Así que sigamos adelante confiando en Jesús. Tengamos fe. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos has dado la fe, que es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Señor, queremos pedirte que fortalezca nuestra fe en esta mañana, que bendiga nuestras vidas, nuestra entrada, nuestra salida, que la fe que teníamos ayer hoy sea más grande y mañana sea más grande que la de hoy. Así, Señor, queremos caminar prosperando en fe, caminando en fe, Señor, creyendo aquello que no vemos todavía, Señor, porque por fe te esperamos, Señor. Estamos esperándote, Señor. Señor, ven pronto. Te amamos, te necesitamos y queremos, Señor, estar ya a tu lado. En el nombre de Jesús, ayúdanos mientras tanto a seguir adelante predicando tu palabra. En Cristo Jesús te entregamos este día, nuestros hogares, nuestra familia, nuestros esposos, hijos, esposas, seres queridos. Y te entregamos, Señor, nuestro trabajo, nuestra labor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.